Buenas noches. Vamos a comenzar con un nuevo curso, un nuevo tema del curso virtual de bioestadística. Soy el doctor Francisco Orejuela, vengo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy profesor en esa universidad. En el día de hoy vamos a hablar y vamos a tocar el tema de análisis de regresión y correlación lineal. El propósito de esta sesión es poder conocer los métodos de regresión y de correlación lineal, así como conocer la utilidad de cada uno de estos métodos estadísticos en el proceso de investigación y al final poder interpretar los resultados de cada uno de estos métodos. La estadística, recuerden que es una ciencia o una herramienta que nos sirve en el proceso de investigación para poder interpretar resultados. Así que todos los análisis que nosotros podamos hacer y podamos estudiar, al final nos interesa para poder interpretar los resultados y ver cuál es el factor o los efectos que están teniendo nuestros resultados con respecto a una pregunta de investigación o un problema que nosotros querramos investigar. Entonces, el método de regresión o el análisis de regresión es útil para poder averiguar y para poder relacionar dos o más variables. En el caso de hoy vamos a hacer los análisis o vamos a ver todos los análisis de regresión simple, en el cual solo vamos a poder ver dos tipos de variables. Una variable que es la variable independiente y la otra que es la variable dependiente. Entonces, para esto, los análisis de regresión nos ayudan a poder predecir o estimar los valores que se producen de una variable o varias variables independientes con respecto a el resultado que nosotros vamos a obtener con la variable dependiente o la variable efecto. Los métodos de predicción básicamente corresponden a los valores de las variables o de la variable independiente y cómo los valores de estas variables o de estas variables independientes pueden tener un efecto o un resultado posible o aparente con respecto a otra variable que es la variable resultado o también conocida como la variable dependiente. Los métodos de regresión fueron inicialmente generados o inicialmente estudiados por el científico inglés Sir Francis Galton. Él investigó y él comenzó a hacer investigaciones de estos modelos matemáticos, viendo la estatura de las personas y también haciendo algunos análisis en albercas. Con respecto a la estatura, a los estudios de la estatura, él menciona que la estatura de los individuos adultos, sin importar la estatura de sus padres, si hayan sido altos o bajos, esta estatura tiende a revertirse hacia la estatura promedio. Estos resultados de este investigador inicialmente tomaron el término reversión, por alusión a esta reversión de la estatura que él mencionaba en sus estudios. Y posteriormente dieron lugar al término regresión para referirse al fenómeno estadístico y al fenómeno científico que se evalúa actualmente. Entonces, los modelos de regresión lineal, y en este caso los modelos de regresión lineal simple, son análisis de regresión que consisten en medir el grado de dependencia de una variable dependiente, en este caso la vamos a denotar por y, respecto a una variable independiente denotada por x, mediante una función matemática, obteniendo el siguiente modelo. Y o el resultado de la variable dependiente va a ser igual
a un intercepto o al valor de alfa, que vamos a ver más adelante a qué hace referencia esto, más el coeficiente, el valor de un coeficiente matemático. Eso se obtiene gracias a algunas fórmulas matemáticas y gracias a la ayuda de los programas estadísticos y de la informática mediante los programas que cualquiera de ustedes puede usar, por el resultado del valor de cada una de estas variables, que es de las variables independientes, más un error aleatorio. A la hora de poder ver modelos matemáticos o modelos estadísticos y pruebas estadísticas, no nos olvidemos de contrastar los supuestos. Los supuestos son aquellas normas o leyes que nosotros tenemos que contrastar para poder corroborar y ver si nuestro modelo estadístico, nuestro modelo matemático es adecuado. Si debemos usar algún tipo de prueba paramétrica, algún tipo de prueba no paramétrica, si nuestro modelo de regresión es el adecuado o no, o tenemos que hacer algún tipo de variación en nuestros análisis. Entonces, los supuestos que vamos a ver, el primer supuesto es que las dos variables, en este caso X y Y, son variables cuantitativas continuas. Esto quiere decir que tienen que estar medidos con decimales. Otro supuesto es que las variables X y Y tengan una distribución normal o estén normalmente distribuidas. Ustedes, como ya sabemos, hay dos tipos de distribución. Una que es una distribución simétrica, también conocida como una distribución normal, y otra que es una distribución asimétrica que no tiende a la normalidad. En este caso nosotros podemos ver que esta distribución simétrica o normal la podemos ver al centro. Idealmente tenemos que evaluar siempre el supuesto de normalidad. Tenemos que determinar que nuestras variables, tanto nuestra variable X como nuestra variable Y, tengan una tendencia o tengan una distribución normal. Además, tenemos el supuesto de homocedasticidad, que es el supuesto también conocido de homogeneidad de varianzas. En este caso nosotros vamos a ver o tenemos que hacer un análisis para poder evaluar si las varianzas son iguales u homogéneas o no. Una de las pruebas estadísticas que se usan para contrastar este tipo de supuestos es la prueba o el test de Le Pen. Otro supuesto que tenemos que tener en consideración es el supuesto de linealidad. Como nosotros vemos en este gráfico, nosotros debemos de observar en algún modelo matemático y en algún software estadístico que nuestros puntos estén lo más cercanos a esta línea que se crea en los programas. En ese caso nosotros podemos determinar que el supuesto de linealidad tiende a aprobarse este supuesto. ¿Qué quiere decir? Que los valores de Y dependen siempre de un valor de X. Los análisis de regresión lineal tienen, como les había mencionado, tienen una potencia para poder predecir una medida en función a otra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros podemos predecir algún efecto de algún fenómeno que nosotros estemos evaluando, ya sea de alguna enfermedad, de algún tratamiento o el problema que nosotros estemos evaluando, y en ese caso tenemos dos tipos de variables. La variable Y, que es la que nosotros conocemos como la variable dependiente, también conocida como variable aleatoria, es una variable que va a contener el resultado de los análisis que nosotros tengamos. Y la variable X, también conocida como la variable independiente o también conocida como una variable matemática.
esta variable es una variable predictora y es una variable explicativa. En el caso de la variable y, es una variable que es explicada de la variable x. Los modelos de regresión tienden a tener un análisis como en este gráfico. Este gráfico explica cómo el cambio de cada uno de estos factores de la variable x, cada uno de estos valores de la variable x, puede tener un efecto significativo con respecto al resultado de la variable y o del eje y. Entonces, si nosotros vemos todos los cambios que se pueden producir en x1, en x2, en x3 o en x4, cada uno de estos cambios que pueden estar producidos por la variable x va a tener un efecto directo en el resultado de la variable y. Y es por eso que nosotros mencionamos que estas dos variables tienen que relacionarse. Además de eso, estos modelos matemáticos también nos pueden dar otros factores, como los coeficientes de determinación. Los coeficientes de determinación son una forma, son unos modelos matemáticos o un resultado matemático que nos puede ayudar a evaluar la eficiencia de la ecuación de regresión. Estos modelos o estos coeficientes de determinación nos permiten comparar la dispersión de los puntos en torno a una recta de regresión. En cuanto menor sea la dispersión del error residual, mejor será el ajuste de la regresión. Este coeficiente de determinación lo podemos denotar con la siguiente fórmula matemática. También podemos determinar que mientras menos dispersos estén los puntos o los datos en un modelo matemático, el coeficiente de determinación va a ser mejor. Entonces, el coeficiente de determinación o cada uno de estos coeficientes de determinación, vamos a ver que son unas medidas adimensionales, no tienen ningún tipo de dimensión. Son medidas como cualquier coeficiente que los resultados van desde 0 hasta 1. Cuando el ajuste es bueno, el coeficiente de determinación, el r cuadrado, será muy cercano a 1. Y cuando el ajuste es malo, el coeficiente de determinación será muy cercano a 0. Recordemos que el coeficiente de determinación va desde un valor de 0 hasta 1. Este es un caso explicativo para poder dar a conocer un poco más sobre cómo se hacen estos modelos matemáticos de regresión lineal. En este caso tenemos que un investigador pretende evaluar la relación entre las horas que estudia un estudiante de pregrado y el promedio de las calificaciones que obtiene en sus cursos. Luego de hacer una recolección de datos y de evaluar a una muestra de estudiantes, nosotros obtenemos que el modelo matemático es el siguiente. Y es igual a 7.5 más 3x. ¿Qué quiere decir este 7.5 y qué quiere decir este 3 y el x? 7.5, como hemos visto, es el valor de alfa o también conocido como el valor del intercepto. Este valor de alfa o valor del intercepto no es nada más que el punto de partida donde se va a ubicar nuestro modelo matemático, tanto teniendo en cuenta el eje X como el eje Y. El eje X en este caso son las horas que un estudiante estudia y el eje Y es la calificación que un estudiante estudia. Entonces, es la calificación que un estudiante obtiene. Entonces, en este caso, vemos que estas variables son variables cuantitativas. Podemos ver que se aprueban todos los supuestos y obtenemos este modelo de regresión. Quiere decir que todos los alumnos lleguen a estudiar o no lleguen a estudiar, van a comenzar con una nota estimada de 7.3 para un curso determinado.
Este valor puede cambiar de acuerdo a este coeficiente. Entonces, el coeficiente beta es el que va a evaluar la variación o la estimación de qué, de cada uno de los resultados de la variable independiente. Entonces, si un alumno estudia, si un alumno estudia una hora, tendrá una calificación diferente a algún alumno que estudia 4 o 5 horas. En este ejemplo, ¿cuánto sería la calificación si un estudiante no estudia ni una hora? Nosotros cambiamos esta pregunta, lo reemplazamos en nuestro modelo matemático y obtenemos o podemos ver que el modelo sigue siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es el valor de X, es el valor del dato que nosotros queremos con esta variable independiente. Entonces, si un alumno no estudia ni una hora, quiere decir que estudia 0 horas. Cuando hacemos este cambio en la función matemática, nosotros podemos ver que si una persona no estudiase ninguna hora, el resultado predictivo, la predicción, no es que vaya a ser cierto, pero lo que uno puede estimar o predecir es que si una persona no estudia ninguna hora, en este caso, su nota sería de 7.3. Caso contrario, si un estudiante estudia 2 horas. Si un estudiante estudia 2 horas, entonces la nota que un estudiante puede obtener o podría obtener para este caso, si es que estudiase 2 horas, sería de 13.3. Lo mismo si estudiase 4 horas. Si un estudiante estudiase 4 horas, entonces nosotros podemos ver y obtener que su calificación podría ser de 19.3. Con este ejemplo podemos describir y podemos darnos cuenta claramente a qué hace referencia el intercepto o el valor de alfa, que es dónde se comienza este modelo matemático, y para qué nos sirve estos valores de los coeficientes. Y gracias al intercepto y a los valores de los coeficientes, nosotros podemos generar un modelo matemático o un modelo de predicción, el cual nos ayude a estimar los resultados de un problema X. En otro ejemplo que vamos a ver, ya, nosotros vamos a obtener que un investigador desea realizar una relación o evaluar la relación de la circunferencia de la cintura, medida en centímetros, y de la cantidad de tejido adiposo abdominal mediante la tomografía. Para ello recolecta la información de 109 personas y se obtienen los siguientes datos o los siguientes resultados que podemos obtener en esta tabla o podemos ver en esta tabla. La pregunta de este investigador, la pregunta que este investigador se hace es: ¿qué tan acertado es predecir el tejido adiposo a partir de la circunferencia de la cintura? Y a partir de eso poder ver el modelo matemático. Recuerden, lo primero que tenemos que ver es poder describir los tipos de variables. Tenemos que ver cuál es la variable dependiente. En este caso podemos obtener que la variable dependiente es el tejido adiposo abdominal, y podemos también describir cuál sería nuestra variable independiente, que en este caso sería la circunferencia de la cintura. ¿Ya? Como les dije, estos modelos de regresión, si bien pueden ser descritos o pueden desarrollarse manualmente, para poder obtener toda la potencia de un modelo de regresión, idealmente es que nosotros podamos reforzarnos o soportarnos en un software estadístico o en un paquete estadístico. El paquete estadístico que cada uno de ustedes use. En estadística, gracias a la informática,
tenemos un sinnúmero de paquetes estadísticos desde los softwares libres como el programa R hasta softwares de pago con licencia como los programas SPSS o Stata, que es el que normalmente yo uso y las salidas que vamos a obtener son de este programa. Primero lo que tenemos que hacer es poder evaluar una de los supuestos. Podemos ver que las dos variables son variables cuantitativas. Podemos ver también la distribución, la normalidad de las variables. Podemos ver el gráfico de linealidad y el gráfico de la distribución normal. También podemos determinar y podemos generar un gráfico de homoscedasticidad, la cual evalúa y determina la igualdad o la igualdad de las varianzas de ambas variables. Y con eso podemos obtener nuestro modelo de regresión. Entonces, en nuestro modelo de regresión, gracias al programa Stata, podemos ver varias cosas interesantes. Nosotros podemos tener los resultados del modelo, que en este caso no son muy relevantes para la sesión del día de hoy, y podemos obtener el valor del R cuadrado ajustado, el valor del coeficiente de determinación. En este caso, el coeficiente de determinación nos dice que es 0.6632. Nos dice que es un modelo bueno, es un buen modelo. Nos dice que nosotros podemos obtener los resultados y que este modelo nos puede ayudar a predecir bastante bien ¿cómo se llama? El efecto o el fenómeno que estamos evaluando. En este caso es el tejido adiposo con respecto a la cintura o al perímetro abdominal, y podemos ver también la evaluación de los coeficientes. Entonces tenemos nuestro modelo, nuestra variable dependiente va a ser el tejido adiposo y nuestra variable independiente, recuerden que es el perímetro abdominal o de la cintura. Yo he colocado acá como variable cintura, y también podemos tener una constante. Esta constante en este programa es el valor del intercepto o el valor de alfa. Podemos ver que en este caso el valor del intercepto o el valor de alfa no comienza con un valor positivo, sino comienza con un valor negativo, menos 214.33. Y el valor del coeficiente de, de la variable cintura podemos ver que es de 3.43. ¿Qué quiere decir? Que por cada centímetro de cintura nuestro coeficiente va a ir aumentando en 3.43 nuestro modelo matemático. Nosotros obtenemos el modelo matemático con estos valores de acá y podemos ver que el valor de Y, que es el valor del tejido adiposo, va a ser igual a menos 214.33 más el valor del coeficiente beta, que es este valor de acá, 3.43, por cada uno de los centímetros de cintura que nosotros evaluemos, que es el valor de X, que es el valor de nuestra variable independiente. Tenemos una pregunta. Quisiera estimar el tejido adiposo de una persona de 98.5 centímetros de cintura. ¿Qué hacemos? Si queremos usar el modelo matemático que estamos obteniendo, podríamos predecir el tejido adiposo de la consulta que tenemos con esta persona. Lo único que tenemos que hacer es coger el modelo matemático y simplemente añadir el valor que nosotros estamos queriendo consultar, que en este caso es 98.5 centímetros de cintura. Lo colocamos en esta parte, lo multiplicamos y obtenemos que el valor de la predicción sería, para este caso, para esta consulta, que el tejido adiposo para una persona con 98.5 centímetros de cintura es de 100.23.52 de tejido adiposo. Entonces, gracias a los modelos de regresión, nosotros con un modelo matemático podemos hacer estimaciones o predicciones de lo que puede llegar a pasar con una persona
simplemente obteniendo alguna información o de alguna variable, en este caso, independiente. Además de este tipo de análisis de regresión, nosotros también podemos tener algunos análisis de correlación. Los análisis de correlación son para o sirven para poder medir la intensidad entre dos variables. No solo nos van a ayudar a ver si tienen o no tienen relación, sino también nos van a poder ayudar a ver esta intensidad o este grado de fuerza que tienen estas dos variables. Estas pruebas estadísticas también tienen supuestos que nosotros tenemos que contrastar. Uno de los supuestos sigue siendo la distribución normal, tanto que la variable X como la variable Y tengan distribución normal, y también que estas dos variables tengan igualdad de varianzas. Entonces son los mismos supuestos que nosotros tenemos que corroborar cuando realizamos un análisis de regresión lineal. El coeficiente o los coeficientes de correlación, como hemos hablado o como hemos mencionado, evalúan no solo la relación o el nivel de correlación que hay entre una y otra variable, sino también nos ayudan a evaluar el grado fuerza que tienen estas variables y también el signo o el sentido de estas variables, ya sea que tengan un signo positivo que determine que son directamente proporcionales o que tengan un signo negativo que nos pueda decir que son inversamente proporcionales. Como habíamos mencionado anteriormente, nuestro análisis de correlación, en el cual vamos a hacer el análisis de correlación lineal, podemos ver que estos coeficientes nos ayudan a determinar el grado de asociación o la fuerza de asociación entre dos variables en mención. Estas variables, a su vez, tienen que ser variables medidas o variables cuantitativas, de preferencia continuas, y por tanto nos pueden ayudar a inferir el grado de relación que pueden tener o el grado de fuerza o correlación que pueden estar teniendo estas dos variables. Los coeficientes de correlación pueden estar denotados, como les dije, entre el nivel de fuerza que tiene la correlación. Como todo coeficiente, sus valores pueden estar denotados desde 0 hasta 1, pueden tener un valor de 0 donde no haya correlación, los valores iguales a 0 significan que no tienen ninguna correlación, y los valores que son mayores a 1 o positivos de 1 mencionan que tienen una correlación positiva o negativa dependiendo del símbolo. Negativa si es inversamente proporcional y positiva cuando es directamente proporcional, en este análisis de las dos variables. Entonces, nuestros análisis de predicción, gracias a los coeficientes de correlación, nosotros podemos ver si una variable si es directamente proporcional, si una variable aumenta, la otra también aumenta. Si la variable independiente aumenta, quiere decir que la variable dependiente también aumenta por defecto. Y si es inversamente proporcional, caso contrario. Si la variable independiente aumenta, entonces la variable dependiente disminuye. Los análisis de correlación o los coeficientes de correlación nos pueden ayudar a evaluar el grado de fuerza de cada una de estas relaciones de variables. Nosotros podemos tener inclusive 6 categorías de correlación o de fuerza de correlación. Podemos tener desde los valores de 0, donde hay ausencia de correlación, como hemos visto anteriormente. Si es de 0.01 a
0,9 es una correlación despreciable. Si es de 0,10 a 0,29 una correlación baja. Si es de 0,30 a 0,49 una correlación moderada. Si es de 0,50 a 0,69 una correlación sustancial. Y si es mayor a 0,70 una fuerte correlación. Entonces, dependiendo de cada una de estos de los valores de correlación, nosotros podemos determinar el grado de fuerza que tiene la correlación entre una con otra variable. Y de ese modo podemos determinar si ambas variables no solo están correlacionadas, sino también la fuerza que tienen estas correlaciones. Lo más importante es que nosotros podamos determinar como investigadores un resultado aparente. Idealmente o tradicionalmente se habla que a partir de la correlación sustancial es un resultado positivo en nuestros análisis de correlación. Si son resultados desde la correlación moderada o de 0,30 a 0,49 para abajo, entonces estamos hablando que la correlación no es tan importante para nuestros resultados de nuestra investigación. En el caso de la correlación lineal, nosotros podemos realizarla o podemos estudiarla mediante el coeficiente de correlación de Pearson, también conocida como la R de Pearson. Este coeficiente de correlación que usamos se mide en dos variables cuantitativas con una medición continua y por lo menos deberían de tener una escala de medición de intervalo. Para este momento, cada uno de ustedes debe de conocer bastante bien los tipos de variable, las formas como se presentan cada una de las variables y también las escalas de medición de las variables. Lo bueno de esto es que ustedes pueden determinar que el coeficiente de correlación se puede realizar gracias a estas condiciones. Tiene que ser una variable cuantitativa con medición de una escala de medición continua y por lo menos debe tener una escala de intervalo. Para el ejemplo práctico vamos a tener el mismo caso que hemos evaluado o hemos analizado con nuestro modelo de regresión. ¿Ya? Tenemos el mismo ejemplo en el cual vamos a evaluar la relación o la correlación entre la circunferencia de la cintura y el tejido adiposo abdominal. Vemos, vemos la línea, vemos la correlación que en este caso si aumenta el tejido adiposo, aumenta también el perímetro de la cintura. Entonces podemos evaluar de forma gráfica nada más que ambas variables tienen una correlación positiva o tienen al menos una relación positiva y son directamente proporcionales, ¿no? Si una aumenta, la otra también aumenta. Para poder hacer el análisis, igual vamos a usar el programa Stata para poder determinar este coeficiente de correlación. Entonces, gracias al programa Stata nosotros podemos determinar que el coeficiente de correlación o la correlación entre el tejido adiposo y el perímetro de la cintura es de 0.8163. Con este resultado nosotros tenemos que ubicarla en nuestra tabla y podemos determinar que la correlación en estas dos variables, tanto del perímetro de la cintura como del tejido adiposo, tienen una correlación muy fuerte. Estas dos variables, nosotros entonces no solo vamos a poder ver con el modelo de regresión un modelo matemático para poder predecir, sino también podemos determinar que la correlación entre ambas es bastante fuerte o bastante intensa para poder tener un modelo matemático bien establecido y para que pueda ser replicado en otras investigaciones o inclusive en la práctica clínica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro el tema de análisis de regresión y análisis de correlación. En este caso recuerden que nosotros hemos realizado el análisis de regresión lineal simple, ¿ya? Hay otros análisis de regresión lineal o hay otros análisis de regresión en general que no solo evalúan
a una variable dependiente con una variable independiente, sino que pueden ser con varias variables independientes. Eso es todo por hoy día. Espero poder comentarles otra clase en otra oportunidad. Recuerden, soy el doctor Francisco Orejuela, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, y por si acaso les dejo mi descripción si tienen alguna duda o consulta, mi correo electrónico. Ha sido un gusto y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.